Bien, jóvenes, buena tarde, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema del ISR de salarios, es decir, cómo pagan el impuesto todas aquellas personas que reciben ingresos por sueldos y salarios, ¿sí? Que como ya lo saben todos ustedes, dentro de lo que es la estructura del impuesto sobre la renta, pertenece al título cuarto, ¿sí? Y el capítulo uno, que se le llama de los ingresos por sueldos y salarios, y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? ¿A qué se refiere subordinado? Que es decir, que ese trabajador está sujeto a las órdenes de alguien. Por lo tanto, está tributando en el capítulo primero de lo que son sueldos y salarios. ¿Sí? Para realizar el cálculo de, de esta persona o de una persona que percibe ingresos por sueldos y salarios, por aquí tengo unos ejemplos de, de varios trabajadores que perciben estos sueldos. ¿Sí? Como ven, aquí tenemos los sueldos diarios que gana cada persona, que me permití ponerle su nombre a para cada caso. ¿Sí? Entonces, tiene su sueldo semanal y en este caso vamos a ver una persona que percibe su sueldo de manera semanal. ¿Cómo se calcula? Pues en base a las tarifas del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que salen publicadas de manera de cómo las ocupemos nosotros. En este caso vamos a ver de forma semanal, ¿ok? Forma semanal, forma decenal. Hay algunos patrones que pagan a sus trabajadores cada 10 días, o bien en forma quincenal, o bien en forma mensual. Entonces, para efectos de este ejercicio práctico, lo vamos a calcular de forma semanal. Entonces, tenemos el caso de José, que tiene un sueldo diario de 155 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues este trabajador que gana 155 pesos, lo multiplicamos por los 7 días que tiene la semana y llegamos a un sueldo semanal de 185 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar estas tarifas. ¿Sí? Aplicamos estas tarifas del artículo 111, ¿sí? Que la que está en azul es para el cálculo del impuesto, y la que tenemos en verde es la que nos sirve para el subsidio al empleo. ¿Sí? Bien, entonces vemos el caso de este trabajador que gana 1,085 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ubicarlos entre el límite inferior y el límite superior. ¿Qué quiere decir? Que estos 1,085 deben de ser mayor que el límite inferior y menor que el límite superior. En este caso, estos 1,085 pesos ya lo tengo ubicado. ¿Sí? Provisionalmente, esta tarifa la voy a poner en color amarillo para que sepan que es el renglón o es la fila que voy a estar utilizando. Entonces, este es el procedimiento para el cálculo. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el sueldo semanal o bien ingreso grabado. ¿Sí? En las personas físicas tenemos ingresos grabados e ingresos exentos. Los ingresos exentos son aquellos que no se pagan impuestos, por el cual no se paga impuesto. Entonces, que ya sería motivo para ver en posteriores clases. Pero en este caso, todo el sueldo es en su 100% es grabado. Entonces tenemos 1,085, ya lo ubiqué, es mayor a 148 y es menor a 1,259. Entonces dice aquí que al límite inferior, al sueldo semanal le tengo que restar. Entonces aquí es menos el límite inferior. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el límite inferior de 148,41. Y me da como resultado igual al excedente sobre el límite inferior. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que restar el sueldo semanal menos el límite inferior, que son 1,148,41. Entonces, mi excedente son 936,59. A esta cantidad yo lo tengo que multiplicar por
el porcentaje sobre el límite inferior. Aquí me dice por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, que en este caso es el 6.4%, ¿sí? Entonces, lo multiplico por el 6.4%. Entonces, aquí, ¿sí? Y esto me da como resultado un impuesto marginal. Entonces, a los 936.59 lo multiplico por el 6.40% y ya llego a un impuesto marginal de 950, perdón, de 59.94. A esto le sumo la cuota fija, ¿sí? ¿Qué cuota fija tengo aquí? Aquí, si se fijan, aquí tengo la cuota fija de 2.87 pesos. 2.87 pesos. Entonces, este, el impuesto marginal más la cuota fija es igual al impuesto previo. Entonces, sumo yo estas dos cantidades de 59.94 más 2.87 pesos. ¿Sí? Llego a un impuesto previo de 62.81 pesos. Entonces, por lo tanto, aquí, si se fijan, ya cambió a color verde, que quiere decir que ya terminé de aplicar la tarifa del impuesto y me voy a aplicar la tarifa del subsidio para el empleo. ¿Sí? Tengo que ubicar los mismos 1,085 pesos, que es el impuesto, es el ingreso grabado semanal para este trabajador. Los ubico aquí en esta nueva tarifa. Aquí me dice para ingresos de hasta ingresos de. Ubico 1,085 pesos en donde se encuentran. Ya lo ubiqué, se encuentra ubicado en este renglón. ¿Sí? En este renglón. ¿Sí? Porque es mayor que para ingresos de, estamos hablando de 1,085, aquí estamos hablando de 1,023, entonces es mayor, 1,085 es mayor que 1,023 y es menor que 1,086. Por lo tanto, ¿qué subsidio al empleo le corresponde? El subsidio al empleo que le corresponde es 81.55. ¿Sí? Entonces, aquí me puede dar dos resultados. Debo de ver qué es mayor. Si es mayor el impuesto previo o es mayor el subsidio al empleo de la tabla. Entonces, en este caso, como ven, tenemos 81 de subsidio y de impuesto tenemos 62. Por lo tanto, ¿qué es mayor? Pues el subsidio al empleo. Pues por lo tanto, este trabajador en su nómina semanal va a tener un subsidio a favor de la diferencia entre ambos, entre 81.55 menos 62.81. Entonces, por lo tanto, este trabajador tiene un subsidio a favor de 18.74 pesos. Por lo tanto, no va a tener un ISR a retener. Entonces, ¿qué significa? Que este trabajador, aparte de los 1,085 pesos que gana, el patrón tiene que darle en su nómina 18.74 pesos más. Ya con posterioridad vamos a ver lo que es la retención del seguro social. ¿Sí? Ahorita nada más quiero que les quede claro lo que es el cálculo, ya sea del subsidio para el empleo a favor o bien del ISR a retener semanal para cada trabajador. Entonces, aquí con esto terminamos el primer trabajador. Entonces, tiene un subsidio a favor de 18.74. Eso se lo tiene que dar al patrón, pero bien es por cuenta del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque este patrón, estos 18.74, los puede acreditar, ¿sí? O los puede rebajar de algún impuesto sobre la renta que tenga que pagar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sí lo paga el gobierno. ¿Sí? Entonces viene siendo como una alcancía, en este caso para el patrón. Entonces, este es el caso del primer trabajador. Continuamos con el segundo caso, del caso de María, que tiene un sueldo de 172 pesos, ¿sí? Lo multiplicamos por los 7, entonces llegamos a un sueldo semanal de 1,204 pesos, ¿sí? 1,204 pesos que ubicamos en dónde se encuentra. Aquí ya voy a poner el color, el mismo color que es.
ubico estos 1204, si se fijan, estos 1204 se ubican en, en la misma tarifa, ¿sí? En el mismo renglón, ¿sí? Entonces voy a utilizar este mismo renglón de aquí. Entonces lo pongo, lo pongo en amarillo, ¿sí? Pongo en amarillo y comienzo a realizar el cálculo, ¿sí? Bien, entonces el límite inferior pues es igual 148.41, ¿sí? El excedente pues sería la diferencia de 1204 menos 1800 menos 148.41 me da 1045, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la misma tasa, ¿sí? Es decir, lo del mismo 6.40 y voy a tener un impuesto marginal de 67.52. Sumo la cuota fija, que es la misma cantidad, ¿sí? 2.87 y la suma de las dos cantidades me va a dar el impuesto previo, ¿sí? Y aquí ya terminé lo que es la tarifa de impuesto sobre la renta y me voy a lo verde, que es la tarifa del subsidio para el empleo. Para el caso de María, ¿sí? Ubico los 1204 en donde se encuentra. Si se fijan, aquí ya este, se encuentra en esta cantidad, entre 1086 y 1228. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son 1204 es la cantidad que voy a ubicar. Entonces, 1204 se ubica en esta cantidad. ¿Sí? Aquí entonces la pongo en amarillo. ¿Qué subsidio al empleo le corresponde? Pues se fijan, aquí le corresponde un subsidio de 74.83. Por lo tanto, ¿cuál es mayor, el subsidio al empleo o es mayor el impuesto previo? Si se fijan, sigue siendo mayor el subsidio al empleo. Entonces, por lo tanto, este trabajador va a tener también un subsidio a favor de la diferencia entre el subsidio para el empleo de la tabla menos el impuesto marginal. Entonces, este trabajador tiene un subsidio a favor de 4.40. Por lo tanto, en su nómina de este trabajador debe de ganar los 1204 semanales más otros 4.4 pesos más. Repito, faltaría menos la diferencia, menos la retención del subsidio, perdón, la retención del seguro social. Ok, bien. Continuamos con el siguiente trabajador que es Luis. Luis ya tiene un sueldo diario de 194 pesos. Lo multiplicamos por los 7 días y llegamos a un sueldo semanal de 1,358 pesos. Los ubico aquí en la tarifa y si se fijan, están ubicados en el siguiente renglón del que ya había ocupado. ¿Sí? Para esos efectos, lo vuelvo a poner del mismo color. Entonces, ahora la tarifa que voy a utilizar es esta. ¿Sí? Esta es la tarifa que voy a utilizar. ¿Sí? Bien, entonces utilizo esta tarifa. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? El límite inferior es de 1259.73. 1259.73. Entonces, obtengo mi excedente sobre el límite inferior, es decir, la diferencia, que son 98 pesos, ¿sí? Y lo multiplico por la tasa. ¿Qué tasa me dice aquí que es? Pues es la tasa del 10.88%, ¿sí? 10.88%. Entonces, multiplico 98.27 por 10.88 y ya llego a 10.69. A esto le voy a sumar la cuota fija. ¿Qué cuota fija le corresponde? Pues como ven aquí, le corresponde una cuota fija de 73.99 pesos. 73.99 pesos. ¿Sí? Entonces, sumo esas dos cantidades, sumo los 10 más los 73 y llego a un impuesto previo de 84.68 pesos. Bien, ahora, subsidio al empleo. Ubico estos 1,358. Se fijan, ya estamos en el color verde. ¿El color verde qué quiere decir? Que ya debo de utilizar la siguiente tabla.
es decir, la tabla del subsidio para el empleo. Ubico ahora 1,358 pesos donde se ubica, ¿sí? Si se fijan, se encuentra en la siguiente al que había utilizado inicialmente. Entonces, esto lo regreso a su color inicial, ¿sí? Del verde, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el que voy a utilizar? Voy a utilizar el de abajo, lo pongo en color amarillo, ¿sí? Que es estos 1,358 es mayor que este y es menor que 1,433. Entonces, ¿qué subsidio al empleo le corresponde? Pues le corresponde un subsidio de 67,83 pesos. ¿Qué es mayor? ¿Sí? ¿Qué es mayor aquí? ¿El impuesto o el subsidio? Si se fijan, aquí es mayor el impuesto previo que el subsidio al empleo. Entonces, por lo tanto, al ser mayor, ¿qué quiere decir? Que este trabajador no va a tener ningún subsidio a favor. Por lo tanto, va a tener un ISR a retener del impuesto previo, que son los 84,68, menos los 67,83 pesos. Por lo tanto, este trabajador, en lugar de darle sus 1,358 completos, ¿sabes qué? Hay que decirle, espérate, tienes que pagar un impuesto de 16,85 pesos. Entonces, tenemos que restarle a esos 1,358 de su nómina semanal normal, tenemos que restarle los 16,85 y repito, menos la retención del Seguro Social, que se vería en la siguiente clase. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos con el siguiente trabajador que para este efecto le pusimos que se llama Luz. Luz que tiene un sueldo diario de 355 pesos. Lo multiplicamos por los 7 días de la semana y llegamos al sueldo semanal. ¿Sí? Vuelvo a ubicar en la tarifa, es un sueldo semanal de 2,485. Como ven, se ubica en en el siguiente renglón de esta tarifa. ¿Sí? Entonces, regreso a su color inicial. ¿Y cuál voy a utilizar? Voy a utilizar ahora la siguiente fila. ¿Sí? Entonces, mi 2,485, que es lo que tengo que ubicar, le tengo que restar el límite inferior, que en este caso sería de 1,203, perdón, 2,213,90. ¿Sí? Saco el excedente, es decir, la diferencia de este con este, y ahora lo voy a multiplicar por la tasa del 16%. ¿Sí? El 16%, que aquí lo tenemos. Y llego a un impuesto marginal de 271,10 por el 16% de 43,38 pesos. Le sumo la cuota fija, si se fijan aquí ya cambió la cuota fija a 177,8, ¿sí? Entonces hago esa operación para obtener el impuesto previo. Y llega un impuesto previo de 211,18 pesos. Bien, ahora ya está en color verde, ¿qué quiere decir? Que debo de utilizar ahora la tarifa de subsidio para el empleo. Ubico esta cantidad, 2,485. ¿En dónde se ubica? ¿Sí? Para empezar, esto lo pongo ya en su color original y ahora ubico 2,485. ¿En dónde se encuentra? Pues si se fijan, se encuentra aquí. ¿Sí? Es decir, en la última fila. ¿Qué quiere decir? Pues que en la última fila ya no le corresponde subsidio al empleo. Si se fijan, esta persona ya de subsidio para el empleo es 0. Entonces, por lo tanto, aquí pondría 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué es mayor? ¿El subsidio, que es 0, o el impuesto previo? Lo estamos hablando que el impuesto previo. Por lo tanto, este trabajador tiene que pagar un ISR cada semana de 221,18 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es el cálculo para la trabajadora Luz. ¿Sí? Bien, realizamos ahora el cálculo de la siguiente trabajadora, que es Pau. Multiplicamos 400, que en este caso, o para este ejemplo,
gana 428 pesos. Esos 428 pesos lo multiplicamos por los 7 días de la semana y nos da un sueldo semanal o un ingreso grabado de 2,296 pesos. Ubicamos 2,296. ¿Dónde se encuentra? Aquí está ubicado, si se fijan. Aquí se ubica, ¿sí? En esta tarifa entre 2,573 y 3,521. Por lo tanto, pongo en su color original este, este, esta fila y me voy a la tarifa que voy a utilizar. Esta la pongo en color amarillo, que es la tarifa que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, a 2,996 le resto el límite inferior, que son 2,573,56, ¿sí? Obtengo un excedente, ¿sí? Un excedente de 422, lo multiplico por la tasa. Si se fijan, en cuanto más va ganando un trabajador, la tasa de impuestos sobre la renta va subiendo. En este caso, la tasa es del 17,92%. ¿Sí? Para calcular el impuesto marginal, multiplico esas dos cantidades y llego a 75,7. A esto le sumo la cuota fija, que ya la tengo aquí señalada, que son 235,34. 235,34 y ya llego a un impuesto previo de 218, perdón, de 311,04. Me voy ahora a la tarifa de subsidio al empleo. ¿Dónde se encuentra? Pues en lo mismo. Si se fijan, ubico 2,996 y se encuentra aquí, en el último renglón. ¿Qué subsidio al empleo corresponde? Pues de cero. Por lo tanto, ¿sí? No tienes, esta persona no va a tener un subsidio a favor y por lo tanto se le va a tener que retener a este trabajador o esta trabajadora 311,04. Bien, como ven, aquí lo que me interesa es que aprendan la mecánica de cómo se están utilizando dichas tarifas, ¿sí? Entonces, ya a ustedes les corresponderá pues terminar los siguientes trabajadores, ¿sí? ¿Qué qué es lo que tienen que hacer? Pues es ubicar el sueldo semanal o ingreso grabado en esta tarifa para cuando lo que es azul y ya. Y lo que es verde, como ya si se fijan, todos estos trabajadores ya no les corresponde a ninguno, le corresponde subsidio para el empleo. Entonces ya nada más es cuestión de la única tarifa que van a utilizar, es la tarifa que está en color azul, es decir, la tarifa del ISR, de lo que se le tiene que retener a cada trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el patrón? Pues en su declaración de pago provisional de sus impuestos, ahí tiene que hacer el entero de las retenciones que haga sus trabajadores. ¿Sí? Bien, entonces con esto terminamos este tema. Bien, pues muchas gracias por su atención.